Buenos días, mi nombre es Santiago Rodríguez. Hoy les vengo a presentar el proyecto del curso de gerencia de costos de producción, específicamente el caso final relacionado con la empresa Family Supermarkets. Esa es la programación de esta presentación. Voy a hablar un poco sobre el enunciado en cuanto a la recopilación de datos y la solución planteada, los supuestos utilizados, el desarrollo del método absorbente, el método basado en actividades ABC, la comparación entre los resultados de los métodos y los análisis y conclusiones obtenidos. Este es el enunciado en términos, o más bien en resumen, se establece un contexto de una empresa llamada Family Supermarkets, la cual va a aumentar su tamaño de sus tiendas y desea información acerca de las rentabilidades de las líneas de productos individuales, las cuales son tres: bebidas gaseosas, productos frescos y alimentos empacados, cuya información se las presentaré a continuación. Y nos piden tres cosas. En el punto 1 y 2 nos piden ambos calcular la utilidad operativa y la utilidad operativa como un porcentaje de los ingresos para cada línea de producto. La diferencia es que en el primer punto nos piden calcularla a partir de una base en el costo de la mercancía vendida de cada línea de producto, que es algo semejante a lo que es un método, al método absorbente. Y la otra es calcular la utilidad operativa y la utilidad operativa como un porcentaje de los ingresos utilizando el sistema o el método ABC. Y en el tercer punto, pues comparar las respuestas en el punto 1 y 2. Aquí tenemos los datos. En resumen, nos dan ya los ingresos en el periodo, bueno, que está establecido, que no especifican, pero eso es uno de los supuestos que he planteado. Eh, el costo de la mercadería vendida y ya información unitaria o un poco más específicas a las actividades relacionadas con costo de las botellas de vueltas, cantidades de órdenes de compras, cantidades de entregas recibidas, horas de colocación de productos en anaqueles, artículos vendidos, que si vemos o analizamos bien, estos son cantidades o especificadas, bueno, a, sí, a estas actividades que están relacionadas justamente más abajo, que son devoluciones de botellas, pedidos, entregas, colocación en anaqueles y servicio o soporte al cliente. Bueno, con su descripción, y ya ahí sí estamos hablando de costos totales asociados a cada actividad y obviamente una guía o una base de asignación del costo, la cual está planteada también. Entre los supuestos que manejé, bueno, los primeros que un análisis de costos de soporte establecido según el enunciado, o sea, tal cual está establecido en el enunciado, porque obviamente pueden haber otro tipo de complejidades que no están planteadas. Costos de mercadería vendida completamente establecidos, que no hay inventarios iniciales o finales de artículos en el periodo analizado. Aquí inherentemente estoy especificando que hay un periodo en el cual estamos analizando y que no estamos trabajando o que no estamos analizando este caso como un proceso, sino más bien como un batch. Y que es un análisis de costos de soporte por método absorbente y método ABC. Eh, Planteé aquí una definición de costos de soporte porque es una definición nueva o nueva en el momento en que realicé la actividad, y que obviamente tenía pues mis dudas de si esto venía en la sección de, del estado de resultados antes de la utilidad bruta. Entonces, cuando hice la investigación, prácticamente los que se nos define es que es un costo de soporte o gasto de operación de una empresa comercial. Incluye que puede incluir gastos administrativos y de venta y suelen aparecer en la sección de gastos de operación o gastos generales dentro del estado de resultados, después de la utilidad bruta y antes de la operativa. Es ahí que ya sí no encuentro la coherencia de por qué están pidiendo la utilidad operativa pues en el enunciado. Entonces, dentro de estos supuestos, sale sí que los gastos no están relacionados directamente con la adquisición de los bienes vendidos, sino con el funcionamiento general del negocio y la venta de eso, y que no se especifican otros gastos administrativos y o ventas o cualquier otro tipo de gasto
por lo cual se supondrá igual a cero o que ya han sido incluidos como costo de soporte en cada línea de producto según lo establecido en el enunciado, pues para efectos de la actividad. Bueno, entonces ya pasamos a cómo se hizo la solución bueno, en este caso el primer punto, que es un método absorbente con base en costo de mercadería vendida. Pues simplemente se establece la relación de costos de soporte totales sobre el costo de mercadería vendida, la cual se multiplica por el costo de mercadería vendida para cada línea de producto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la mercadería vendida para cada línea de producto, por ejemplo, es 240.000 para las bebidas gaseosas. Entonces, al hacer la relación del costo de soporte total, que es esta suma de todas esas actividades que ya está establecida en el enunciado, que nos da 360.000 dividido sobre el costo de mercadería vendida total, que es la suma de toda esta fila de costo de mercadería vendida para cada línea de producto, bebidas gaseosas, productos frescos y alimentos empacados, que nos da 1.200.000, pues nos da una relación de 0.3 aproximadamente, y esa relación es la que se multiplica justamente por cada costo de mercadería vendida de cada línea de producto. Entonces 0.3 por 240 nos da 72.000 unidades monetarias, y de igual forma o semejante con la línea de productos frescos y empacados, que nos da 180.000 y 108.000 para alimentos empacados. Esta suma obviamente nos debe dar 360.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos los costos de soporte, y lo que pasamos ahora es a hacer justamente el estado de resultados. Los ingresos ya los teníamos. Bueno, el estado de resultados por el método absorbente con base en costo de mercadería vendida. Los ingresos ya los teníamos por el enunciado. Obviamente para cada línea de producto, el costo de mercadería vendida también. Entonces calculamos la utilidad bruta y tenemos el porcentaje de utilidad bruta, que es justamente la utilidad bruta sobre el ingreso de cada línea. Y los costos de soporte, que son los que recién calculamos, justamente estos que calculamos aquí. Y obviamente, bueno, pasamos a la utilidad operativa, que es justamente restar los costos de soporte, perdón, la utilidad bruta, le restamos los costos de soporte y nos da un valor para cada línea de producto. Por ejemplo, para las bebidas gaseosas 5.400, para los productos frescos 60.240, los alimentos empacados 15.960. Y el cálculo del porcentaje de utilidad operativa simplemente es tomar esta utilidad operativa sobre los ingresos, que es los que nos piden el enunciado. Entonces, los resultados nos muestran que bajo el método absorbente es la línea de bebidas gaseosas la que menos utilidad operativa genera, seguida de los alimentos empacados y productos frescos. Es por eso que, bueno, adelantándome un poco como a las conclusiones, que si en caso tal de que la empresa decida ampliar su negocio, pues obviamente, bueno, podría plantearse diferentes situaciones, pero si es en cuanto a utilizar lo que ya están haciendo, es utilizar las líneas de productos frescos y alimentos empacados, en mi opinión, bajo mi criterio, pese a las bajas utilidades, tanto brutas como operativas, pero que son las que tienen mayores utilidades para el negocio. Empezar con eso. Si es en cuanto a estrategias de reducción de costos, pues la que priorizaríamos es la que tenga menor utilidad, que justamente son las bebidas gaseosas. Y obviamente todo eso tiene sus complejidades y sus estrategias. Pero como les digo, me estoy adelantando un poco a las conclusiones y al análisis. Pasamos ahora a la determinación del costo de soporte utilizando el método ABC o basado en actividades. Lo que hacemos acá simplemente es distribuir los costos de soporte teniendo en cuenta la base de asignación establecida en el ejercicio de forma proporcional ponderada a cada actividad y a cada línea de producto.
Entonces, ahí, bueno, yo lo hice de una forma directa, pero lo que se puede hacer es justamente es obtener un costo unitario por, por cada actividad. Entonces, por ejemplo, lo que se utilizó es, bueno, es hacer la relación entre el costo, por ejemplo, de las entregas de 100.800 unidades monetarias. Ese es el costo total de esa actividad. Pero resulta que para esa actividad de entregas hay aproximadamente 1.260 entregas recibidas. Entonces, que es justamente para cada línea de producto. Entonces, lo que se hace es establecer una relación entre las 100.800 unidades monetarias sobre esta suma, 1.260 unidades, bueno, en este caso entregas recibidas. Eso tenemos una relación de aproximadamente 80, que es justamente este valor que tenemos, y se multiplica por justamente cuántas entregas se realizaron para cada actividad, perdón, para cada línea de producto. Bueno, y eso se hace con todas las actividades. Y tenemos justamente, bueno, la distribución de los costos de soporte para cada actividad dada cada línea de producto. Eh, Hay que rescatar que para la devolución de botellas, como se planteó en el enunciado y como lo muestro acá justamente, es un rastreo directo a la línea de bebidas gaseosas, es decir, que solamente los 4.800 unidades monetarias o costos de 4.800 unidades monetarias de este costo de soporte están directamente relacionadas únicamente con las bebidas gaseosas, con la línea de productos de bebidas gaseosas nada más. Es por eso que para esta actividad no hay valor, es decir, es cero para los productos frescos y alimentos empacados. Entonces, de esta forma ya distribuimos esos 3.600 en todas las líneas de productos, dado en este caso no el costo de mercadería vendida, sino dado las actividades relacionadas a cada línea de productos, justamente o teniendo en cuenta la base de asignación, o en este caso estas relaciones de cantidades de qué, bueno, dependiendo de la actividad, de órdenes de compra, de entregas recibidas y de horas de colocación y artículos vendidos, que está relacionado en este caso ya con soporte al cliente. Y tenemos entonces un total de costo de soporte para cada línea de producto. Para bebidas gaseosas 43.200, productos frescos 235.200 y para alimentos empacados 81.600. Todo esto nos suma 360.000, que es justamente el costo total del costo de soporte. Eh, bueno, eso sí, eso es lo que acabo de explicar, que es justamente estas relaciones. Ya tenemos costo de soporte y pasamos a hacer el estado de resultados por el método de ABC o basado en actividades, que es similar a la primera parte hasta utilidad bruta, similar al método anterior, porque justamente nos estamos enfocando en costos de soporte en esa parte. Y lo único que está cambiando acá es esta distribución de costos de soporte. Veamos aquí que obviamente las utilidades, tanto operativas como su porcentaje, cambian, varían. Y al empezar a hacer la comparación, pues ya vamos a ver diferencias considerables. Lo primero que hice, bueno, antes de seguir con eso, es validar justamente el estado de resultados para cada método, debido a que no manejábamos inventarios y con tal de que el inventario tampoco nos influenciase el costo de soporte, pues deberíamos tener, y en caso que sí, pues deberíamos tener, en caso de que sí nos influyese, perdón, en caso de que el inventario no nos influenciase el costo de soporte, que es el objetivo de nuestra actividad, pues deberíamos tener un estado de resultado global, un estado de resultado global igual para ambos casos.
el cual es el mismo. Tenemos los mismos ingresos, 1.641.000, costo de mercadería vendida, 1.200.000, utilidad bruta, 441.600 unidades monetarias, y obviamente los porcentajes de utilidad bruta. Y ya lo que está cambiando es justamente a partir del costo de soporte y utilidad operativa. Vemos con el método, bueno, como no es un costo directo tampoco, vemos que con el método ABC pues las cosas cambian debido a que el método ABC es un poco más detallado, pues uno se redirige al ABC como para tomar decisiones internas de gran importancia. Por ejemplo, con el método ABC ya vemos que no es la línea de bebidas gaseosas la que genera menor rentabilidad, sino el producto fresco, contrario a lo que nos decía el método absorbente a partir del costo, con base con base en el costo de mercadería vendida. Esto tiene muchas implicaciones, pero antes de llegar a esas implicaciones, pues quería como establecer por qué me fijé justamente en la utilidad operativa, pues aparte de qué es lo que lo pide el enunciado, pero sería interesante también analizar lo demás, que es la utilidad bruta en términos de porcentajes. Son muy similares, obviamente hay pequeñas diferencias que en términos de volumen podrían impactar, pero en términos de porcentaje en este caso podríamos establecer que son similares, por no decir que las mismas para cada línea de producto. En mi opinión son bajas, es decir, que de primera mano esta empresa, bueno, obviamente no soy experto en áreas de empresas comerciales, pero tengo idea aproximada de inversiones, y este porcentaje de utilidad bruta es muy bajo o poco atractivo. Prácticamente yo prefería una utilidad bruta por encima del 60% para que una empresa sea lo suficientemente atractiva en cuanto a inversión. De ahí donde me meto un poco de las implicaciones, pero en términos de porcentajes son las mismas. Entonces, el análisis está enfocado. No quiere decir que no se pueda analizar, pero en este caso nos vamos a enfocar justamente en los costos de soporte. En azul en esta gráfica presento pues la comparación. A mano izquierda les presento las cantidades de los costos. En azul estamos hablando el obtenido por el método absorbente basado en el costo de mercadería, bueno, perdón, con base en mercadería, en costo de mercadería vendida. Y en verde, a partir aquella calculada a partir del método basado en actividades. Vemos que para líneas de productos de bebidas gaseosas y alimentos empacados hubo una disminución del 40 y del 24% respectivamente, mientras que para productos frescos hubo un aumento del 31%. ¿Qué se puede concluir de primera mano? Pues que obviamente los métodos no dan los mismos resultados. Si debido a la metodología, sabemos que el método a veces es mucho más detallado y más apegado a la realidad. Podríamos decir que el método a veces es como más certero, más preciso y por ende más real al contexto y a las actividades de la empresa. Por lo tanto, el costo de soporte de cada línea de producto es más apegado a la realidad con el método ABC, el calculado con el método ABC. Por lo tanto, eso tiene sus impactos, lo vemos de forma mejor en las utilidades, en porcentaje de utilidades. Vemos que con el método absorbente, la utilidad de la línea de bebida gaseosa es mayor, perdón, con el método ABC es mayor respecto al método absorbente, al igual que el de alimentos empacados, mientras que cuando el método absorbente nos decía que la línea de productos frescos era la de mayor rentabilidad, con el método ABC resultó siendo el más apegado, resultó siendo el de
menor rentabilidad, bueno, en este caso utilidad operativa. Eso tiene implicaciones específicamente a la hora de tomar decisiones internas o gerenciales. ¿Por qué? Ahí donde yo planteaba que dependiendo de lo que se plantease, pero por ejemplo, si la estrategia está en reducción de costos y obviamente hay limitaciones de tiempo, de capital, de personal, etcétera, pues a dónde podría una dirección o una administración enfocarse pues a reducir costos en la línea de menor rentabilidad o de utilidad o de menor utilidad para justamente aumentarla, pues buscar aumentarla. ¿Qué pasa? Que si hubiésemos analizado o si hubiésemos analizado y hubiésemos tomado la decisión tomando como base los resultados del método absorbente, habríamos decidido por las bebidas gaseosas y quizás las estrategias que planteásemos o las actividades que planteásemos o bien fuesen ineficientes porque prácticamente o no afectarían demasiado eh, la utilidad real, operativa real de la línea de bebidas gaseosas, que era la que nos decía que era menor, y prácticamente dejaríamos las demás líneas de productos en iguales condiciones, por lo que prácticamente no habríamos hecho nada. Entonces, por eso estamos hablando de eficiente. O en el peor de los casos, la estrategia planteada podría incluso eh, de, podría incluso afectar, digamos así, las operaciones que por muy bajitas que estén, son las que mejor estén, por muy bajitas que estén las utilidades, son las que mejor estén, por la línea de bebidas gaseosas, son las que mejor estén dando resultados para la empresa en ese contexto. Entonces, en vez de aumentarlas, podría que las estrategias planteadas empezarían a disminuir y entonces estaríamos disminuyendo la utilidad operativa de la línea de bebidas gaseosas o de la línea de productos que mayor nos está generando ganancia. Y por ende, iríamos en picadas, digamos así, o en no beneficio de las actividades empresariales, es decir, iríamos para una peor condición. Porque las estrategias deben ser bien dirigidas, deben ser enfocadas justamente a las necesidades, siempre y cuando estemos analizando correctamente el sistema empresarial. Bueno, aquí lo que les muestro es justamente esta misma información que está, pero ya en términos de valores o más bien de cambios en términos de magnitudes y relativos, que es justamente lo que planteé acá en esta gráfica, solo para verlos. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, en diferencias respecto al método absorbente, o sea, diferencias del método ABC respecto al método absorbente, vemos que hay una disminución en, en los costos de soporte, por ende hay un aumento en la utilidad operativa y por ende hay un aumento en este caso del 5 veces, sí, el 5 veces o el 533% en la utilidad operativa. Esas son diferencias absolutas, bueno, diferencias, y estas son diferencias relativas. Es por eso que en términos de priorizar una estrategia de reducción de costos en línea de productos frescos, es la decisión más acertada si esa es el objetivo, reducir costos, pues debido a que realmente es la línea que menor utilidad nos está generando. Bueno, estas son las conclusiones. El costeo por el método absorbente puede brindar un resultado rápido para llegar a un estado de resultados de una empresa en comparación con el método ABC. Eso es cierto porque al final de cuentas es general, no obstante no brinda el detalle suficiente de costos y en consecuencia de rentabilidades cuando existe más de una línea de producto de la empresa. En este caso nos enfocamos en costos de soporte, pero obviamente podríamos estar también hablando de costos
costos, costos de soporte que están relacionados con gastos, pero también podríamos trabajar con costos de producción, etcétera, pues antes de la utilidad bruta. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando para fines internos del costeo ABC, asigna los costos basándose en actividades específicas, proporciona información de costos más detallada y precisa para la fijación de precios y el control de gastos internos pese a su implementación más compleja. El método absorbente habría mostrado que las líneas de productos con menores rentabilidades hubieran sido bebidas gaseosas y alimentos empacados, con utilidades operativas absorbentes de 1.7 y 3.3% respectivamente, por lo que una estrategia planteada para estas dos líneas, sin el cuidado del caso, podría ser ineficiente o incluso en detrimento de las utilidades operativas reales establecidas por el método ABC. Y en general, la utilidad operativa de la empresa en términos de priorización se recomendaría empezar a trabajar con la línea de productos de alimentos frescos debido a que es la línea de menor utilidad operativa según el método de análisis de costos ABC. Ahora, entendamos que, bueno, en el planteamiento del ejercicio, eh, lo que quiere la empresa es como expandir su negocio o abrir otra tienda. Pero entonces, que, bueno, podrían hacerlo de diferentes formas, pero si van a trabajar con la línea de las tres líneas de productos establecidas, probablemente tienen que hacer algo con la línea de productos frescos, que son las de menores utilidades, porque podría, suponiendo que el escenario o el contexto en donde, o el ambiente en donde las van a montar es similar, pues van a tener similares rentabilidades, es decir, van a ser menores. Entonces es mejor empezar con esa para aumentar esas utilidades y poco a poco, bueno, paso a paso también estrategias de reducción de costos también en las otras líneas que también en mi opinión sigue siendo bajas. O en caso tal que tiene un presupuesto, digamos así, restringido, pues obviamente no van a haber productos frescos porque pues no van a generar suficientes utilidades. Entonces más bien trabajar con bebidas gaseosas y productos y alimentos empacados. Por eso digo que eso depende de la estrategia que plantee la gerencia o la administración de la empresa. Otra conclusión es que en vista de los pequeños márgenes brutos de mi criterio, lo establezco desde ahí, que menor a 60%, los cuales son del orden del 26%, ya se debe ir pensando en estrategias para reducir costos de soporte u otros gastos que permitan aumentar la utilidad operativa de la empresa Family Supermarkets, dado que dicha utilidad no está en el orden de la inflación, en este caso hablo del contexto colombiano, la cual está a hoy 2025 alrededor del 5%. Y bueno, no lo mencioné, pero vea que la utilidad antes de impuestos justamente, la utilidad operativa está en 5% prácticamente, que los impuestos nuevos incluso nos van a reducir la utilidad neta de esta empresa. O sea que en el contexto colombiano, suponiendo que esté en Colombia, esta empresa está perdiendo valor. Es justamente lo que estoy especificando acá. Y en el caso del contexto nicaragüense no podría ser atractivo, puede que no sea atractivo para ciertos inversionistas debido a su baja renta operativa cuando se requiere una tasa de descuento del 8%. Normalmente un 8% es una tasa de descuento que puede llegar a ser típica, la que más he escuchado, puede ser otra, pero esa es desde mi opinión, claro está. Si la tasa de descuento está en 8% en términos financieros, esta empresa no es atractiva tal cual está en ese momento. Entonces hay que hacer algo, hay que reducir costos, hay que buscar otras estrategias o no sé, expansión de mercado, que justamente es lo que están tratando de hacer, etcétera, etcétera. Eso sería todo. Gracias por la atención prestada.